Hola de nuevo. Vamos a comenzar la segunda parte del tema. Nos referimos a cómo fue evolucionando a lo largo de la historia el sector secundario. Para eso vamos a comenzar con la primera revolución industrial. La primera revolución industrial sabéis que se produce a mediados del siglo XVIII, en Inglaterra más concretamente. Allí se dieron las circunstancias suficientemente favorables como para que esto fuera así. Una revolución demográfica, una revolución agraria previa y todo esto conllevó a la revolución industrial, a la industria de las máquinas, a la industria de las fábricas. ¿Qué había sido, cómo había sido hasta el siglo XVIII el trabajo de la industria? Había sido un trabajo artesanal, es decir, existía en los talleres artesanos que trabajaban de forma manual los productos que se tenían que elaborar. Normalmente utilizaban instrumentos muy tradicionales, herramientas muy clásicas, muy tradicionales. Y como fuente de energía, pues sobre todo la fuerza animal, la fuerza del agua, también la utilización de madera para quemar y producir calor. Los productos artesanales eran pocos, se hacían muy lentamente y por tanto se vendían normalmente en los alrededores de los talleres, lo que hoy conoceríamos como un mercado local, ¿no? El mercado de la ciudad. No existía un gran mercado nacional ni existía un gran mercado internacional en estos momentos. La producción no nos lo permitía, solamente ese mercado local, ese mercado de la ciudad. Aún en nuestras ciudades existe parte de ese mercado, ¿no? Por ejemplo, aquí en el puerto tenemos el mercado de todos los martes, ¿no? Los talleres se reunían en barrios, ¿no? Existía el barrio de los tundidores o la calle de los tundidores, existía la calle de los zapateros, existía la calle de los carboneros, es decir, no existía un paisaje industrial como hoy lo entendemos, sino que los gremios en los que se asociaban los artesanos se reunían en distintas zonas de la ciudad y se agrupaban por esos oficios. En el siglo XIX se produce un cambio importante. Es lo que se llamó la revolución industrial. Hubo dos. Una primera revolución que podemos relacionar con el carbón y una segunda revolución, la segunda revolución industrial, que utiliza nuevas fuentes de energía, sobre todo el petróleo y la electricidad. En la primera revolución industrial, las máquinas van a comenzar a ser movidas sobre todo por el vapor de agua. Se va a inventar la máquina de vapor. James Watt va a inventar la máquina de vapor. La máquina de vapor es un mecanismo muy simple. Imaginad, es como una especie de olla a presión en la que hay agua que se calienta con carbón, produce vapor y ese vapor una fuerza que mueve un émbolo y mueve una biela, mueve una rueda, etc. Estas máquinas movidas por vapor se van a aplicar primero a la industria textil y van a aparecer las fábricas textiles y luego al transporte, sobre todo al ferrocarril, a las locomotoras y van a aparecer las locomotoras de carbón, las locomotoras movidas por máquinas de vapor. Esto supuso una revolución importante. Aparecen las fábricas. Hemos pasado o se pasa desde los talleres artesanales, se va a pasar a grandes fábricas donde se reúnen muchos trabajadores que han abandonado el campo porque previamente ha habido un éxodo rural. Estos trabajadores reciben el nombre de proletariado. Aparece, por tanto, los trabajadores de fábrica, el proletariado, muy numerosos, que viven en condiciones muy pésimas, con salarios muy bajos, con jornadas laborales que pueden llegar a durar hasta las 12, 13, 14 horas, donde trabajan hombres, mujeres y niños, donde no se tienen en cuenta las necesidades físicas, mal alimentados, etc. Mucha mano de obra que va a provocar que aumente la producción y que se abaraten los productos. La primera consecuencia de la revolución industrial
aparición de la industria moderna, va a ser la de la existencia de unos cambios en los paisajes industriales. La industria ahora se va a poner o bien cerca de las fuentes de energía o bien cerca de las materias primas. Allí donde haya carbón se puede levantar la industria, allí donde haya una corriente de agua que sirva como fuente de energía se va a levantar una industria. O bien en aquellos lugares donde se facilitan los medios de transporte, cerca de un puerto, cerca de una estación de ferrocarril, etc. Ahora va a ser cuando empiecen a aparecer los grandes paisajes con torres, ciudades, chimeneas de fábricas, viviendas insalubres de los obreros, barrios oscuros, polución, paisajes, lo que se llamaron los paisajes negros, paisajes empobrecidos. Fijaos en la imagen, casas prácticamente todas iguales, oscurecidas por el humo de las fábricas donde trabajan sus habitantes en condiciones muy, muy pésimas. A partir del siglo XIX se produce un nuevo cambio. Es lo que se llamó la Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial, que como os decía antes, se basa en la utilización de nuevas fuentes de energía y nuevas técnicas en la organización del trabajo. Dos nuevas fuentes de energía sobre todo, el petróleo y la electricidad. Y esto va a hacer que cambien también los paisajes industriales. Con la Segunda Revolución Industrial, las ciudades o la industria se traslada a las afueras de las ciudades, a lo que se llama la periferia urbana. Allí aparecen refinerías, aparecen fábricas de productos químicos, sobre todo buscando la facilidad del transporte. Los puertos van a ser un lugar donde se va a instalar mucha industria química o mucha industria pesada. Por eso puertos como Barcelona pues hacen que la ciudad de Barcelona tenga mucha industria. Bilbao, un puerto también muy importante a lo largo de la historia, se convierte en una zona industrial de relevancia. En Andalucía, la primera revolución industrial se produce en Málaga, cerca de su puerto. Ahí la familia Heredia va a tener un papel muy importante. Eso en cuanto a la energía de bienes de equipo, a la industria más pesada. La industria de consumo siempre va a estar más cerca de los consumidores. Por eso las ciudades van a ir dotándose de lo que hoy llamamos polígonos industriales. Si os dais cuenta, fijaos por ejemplo en nuestra ciudad, las zonas de la periferia se urbanizan, allí se hacen grandes parcelas donde se construyen naves, donde se construyen infraestructuras para que la industria se pueda trasladar a esa zona de la ciudad y no moleste a sus habitantes. Bien, como siempre, como llevamos haciendo durante este tema, vamos a repasar los conceptos fundamentales a través de algunas preguntas. Id preparando vuestras tarjetas de Pliquet. ¿Qué está sucediendo actualmente con la industria? Pues mirad, sabéis que se dice que estamos en la era industrial, ¿no? En la era de la tecnología. Por eso, el trabajo industrial ahora lo que utiliza son nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que van a hacer que se fabriquen muy rápidamente, que se hagan productos muy cualificados. Ahora, las fábricas tienen pequeños establecimientos, no son grandes fábricas, a no ser que sean productos muy grandes, como por ejemplo los coches, pero si no, son pequeños establecimientos donde se fabrica, donde hay pocos empleados muy cualificados, es decir, con una preparación técnica muy alta. Ahora, para encontrar trabajo hay que estar muy bien preparado, muy bien formado, y la producción se organiza en series cortas y baratas. El consumidor tiene unos gustos muy específicos y ahora lo que se hacen es productos específicos para cada persona, ¿no? Cada persona puede elegir su coche con sus cualidades, con su extra, o puede elegir su teléfono móvil y hay series muy limitadas de teléfonos móviles o hay series muy limitadas de ordenadores portátiles, etcétera, ¿no? En estos sectores, sobre todo de la electrónica, de la aeronáutica o de la biotecnología, donde se está desarrollando realmente el proceso industrial, la nueva industria. Esto, lógicamente, está provocando que haya cambios también en la imagen que tenemos de la industria, ¿no? Los paisajes industriales ahora se están deslocalizando.
¿Qué significa deslocalización? Pues por ejemplo, que, fijaos, Apple o Samsung producen todos sus teléfonos en China. Aunque se venden en Estados Unidos, se venden en Europa, pero ¿por qué se producen en China? Porque allí la mano de obra es más barata. O las grandes fábricas de coches se están trasladando a la Europa del Este. ¿Por qué? Pues porque los salarios en la Europa del Este es mucho más económico que producir en la Europa occidental. A eso se llama deslocalización. ¿Qué está ocurriendo con la industria también? Pues que se está produciendo una reconversión y una reindustrialización. ¿Qué significa todo esto? La reconversión y la reindustrialización. Ciudades, zonas industriales que tenían una industria antigua, una industria pesada, una industria basada en el carbón o una industria basada en productos tradicionales, ahora se van a ir dirigiendo hacia aquella industria que os mencionaba antes, industrias de tecnología, industrias de biotecnología, industrias de electrónica, porque se producen productos mucho más caros, mucho más fáciles de vender. Esto provoca pues que haya una especialización de la zona, se crean los parques tecnológicos, allí no solo se produce, sino que además se investiga, hay grandes investigadores, grandes técnicos que luego se aplican a la industria. Se siguen manteniendo polígonos industriales, pero no son los grandes polígonos industriales que existían a principios del siglo XX o en el siglo XIX incluso, ¿no? Y en los países nuevos, donde sí se están emergiendo ahora industrias, es cierto que se siguen viendo, más que se siguen viendo paisajes industriales más tradicionales, sobre todo cerca de aquellas zonas que facilitan el transporte, sobre todo los puertos. Sabéis que es a través del mar, los grandes barcos mercantes, donde se sale más económico el transporte de mercancías, a través de los barcos y a través del mar. Una vez que ya hemos visto un poco cómo ha evolucionado la industria, vamos a ver ahora cómo se organiza, qué tipo de industria hay, cómo se clasifican, etcétera, ¿vale? La industria se puede clasificar de varias formas. Según el proceso de producción, pues ahí veis que pueden ser industrias de base, son productos semi-elaborados, es decir, si vamos a producir hierro, pues eso sería una industria de base. ¿Por qué? Pues porque el hierro en sí no sirve para nada, salvo para construir otras cosas, ¿no? Por eso decimos que son productos semi-elaborados. Un segundo tipo, según este proceso de producción, serían los bienes de equipo. Con ese hierro que hemos creado, que hemos extraído el mineral, lo hemos semi-elaborado, hemos convertido en lingotes de hierro, ahora lo que vamos a hacer es construir máquinas. ¿Por qué? Porque esas máquinas nos van a servir para construir otros productos. Eso sería lo que se llama los bienes de equipo, la industria de bienes de equipo. Y por último estaría la industria de uso y consumo. Es decir, con las máquinas que hemos construido en el apartado anterior, con la industria de bienes de equipo, ahora podemos construir, pues por ejemplo, un teléfono móvil, o podemos construir un ordenador, o podemos construir un coche. Esos serían bienes de uso o bienes de consumo, las que directamente llegan al consumidor. Eso sería según el proceso de producción. Según el peso de la materia prima, se habla de industria pesada. Por ejemplo, la que construye barcos sería una industria pesada. Un astillero forma parte de lo que llamamos industria pesada. O semipesadas, por ejemplo, bueno, pues para construir algunos vehículos, camiones, etc. Normalmente pueden ser de baja tecnología o de alta tecnología. Ya cada vez más, cualquier industria se apoya muchísimo en la tecnología. Hay muy poca industria que se apoye en la baja tecnología. Y por último, en estas clasificaciones que estamos haciendo, según el tamaño hablamos de pequeña, mediana o grandes empresas. Como veis, la pequeña empresa sería aquella que tiene menos de 50 trabajadores, la mediana empresa estaría entre 50 y 250 trabajadores y una gran empresa sería la que tiene más de 250 trabajadores. Así que, si tenemos en cuenta esta clasificación, vosotros estudiáis en una gran empresa. Otro aspecto que tenemos que destacar son los factores de localización. Es decir, ¿por qué se localizan las empresas ahora mismo en determinados sitios? Fijaos,
Dependiendo de si tienen alta tecnología o baja tecnología, media o baja, la industria de alta tecnología, ¿dónde están? Sobre todo en los países desarrollados, aquellos que tienen mano de obra cualificada, porque la industria de alta tecnología necesita mano de obra muy cualificada. Además, son productos caros, por tanto, tiene que haber un poder adquisitivo, la gente tiene que tener dinero para poder comprar. Los compradores tienen que tener alto poder adquisitivo. Ahí estarían, pues, sobre todo los países desarrollados y países emergentes. Es decir, ¿qué son los países emergentes? Aquellos países que están creciendo económicamente, que se están desarrollando. No son países subdesarrollados, serían lo que llamamos también a veces países en vías de desarrollo, países que están creciendo mucho, por ejemplo China, que se está convirtiendo en el gran país industrial y en el gran país consumidor del planeta, ¿no? Y la industria de baja tecnología normalmente está en esos países emergentes o en los países menos desarrollados. Son países que tienen legislaciones menos restrictivas, por ejemplo, con el tema de la contaminación. La industria de poca tecnología, de baja tecnología, suele ser una industria bastante contaminante. Entonces buscan países donde la permisibilidad legal, donde el medio ambiente no esté tan protegido como en los países occidentales o en los países más desarrollados. De ahí que muchas empresas o muchos empresarios de Occidente, de los países desarrollados, se vayan a estos países que les dan menos problemas. Eso es lo que se conoce con el nombre de deslocalización. Una fábrica de un industrial español se va a la India y produce allí. Ahorran salarios, que son mucho más baratos, tiene menos problemas con los impuestos, que son mucho más baratos, tiene muchos menos problemas con los trabajadores porque les paga menos salarios, no tiene obligaciones con la seguridad social, no tiene obligaciones con muchos aspectos, ¿no? Y eso le facilita conseguir muchos beneficios, que es lo que realmente quiere un empresario, conseguir los beneficios. Ahí tenéis un poco los factores que inciden en la localización de la industria en ese cuadro que veis a la izquierda. Hay factores de localización de tipo natural, es decir, se siguen buscando las materias primas o la fuente de energía y la industria muchas veces se van cerca de donde se encuentran esas materias primas o esas fuentes de energía. Hay también factores económicos, ¿no? Donde haya facilidad de transporte, donde haya buena infraestructura, autopistas. Fijaos, por ejemplo, las fábricas buscan siempre que haya bien cerca o una autopista o un puerto o una estación de ferrocarril de carga, etcétera, ¿no? Donde haya un buen mercado de consumo. Muchas veces las fábricas se ponen donde saben que van a vender mucho. Hay también aspectos sociales, pues se buscan lugares donde no haya conflictividad laboral, donde los obreros no tengan sindicatos fuertes, donde los salarios sean débiles, etcétera. También factores políticos. El dinero le gusta la estabilidad, ¿no? La estabilidad política. Muchas industrias no se van a países donde pueda haber revoluciones, donde pueda haber guerra, etcétera, sino que buscan la tranquilidad. Y también factores medioambientales, como decía antes, ¿no? Fijaos, hay curiosamente empresas que buscan que haya una calidad medioambiental, que haya protección medioambiental, porque para sus productos, para la imagen sobre todo de sus productos, es bueno que tengan esa calidad de medio ambiente, y hay otras que lo que buscan es lo contrario, es decir, poder trabajar aunque contaminen, pero poder trabajar suficientemente. En esta última diapositiva vemos un poco la distribución de la industria actualmente en el mundo. Y lo podéis comprobar un poco en el mapa. Si os dais cuenta, hay tres grandes zonas de áreas industriales. Por un lado, lo que llamamos polos industriales históricos. Sería la industria tradicional. Los países que tuvieron la primera revolución industrial, acordaos, Inglaterra, que fue la primera, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, también España después. Ahí están Estados Unidos, Japón, la Unión Europea. Son países donde la gente tiene poder adquisitivo, donde hay grandes empresas que contienen las sedes sociales, es decir, desde allí están las direcciones, aunque las fábricas estén en otros países. Os pongo también el ejemplo de Apple. Los iPhone famosos se construyen en China, lo hacen en China. Sin embargo, la administración de Apple está en Estados Unidos, ¿no?
y esto se hace por esa deslocalización que decíamos hacia países emergentes. La segunda zona serían estos países emergentes, Brasil, India, China, o actualmente incluso Rusia, ¿no? Se están industrializando, tienen muchísimos recursos naturales, son países que tienen recursos naturales, son países donde la mano de obra es más barato y allí empieza a llegar estas empresas que tienen su sede social en los países desarrollados y allí se fabrican los productos. Y por último estarían los países subdesarrollados, aquellos que tienen pocos recursos y que suelen utilizarse para extraer materias primas o para conseguir mano de obra muy barata o para conseguir instalar industrias que no quieren los países desarrollados, los países emergentes, ¿no? Una industria muy contaminante en España no se puede poner. ¿Qué ocurre? Pues que se va a esos países subdesarrollados, normalmente en África, en Sudamérica, etcétera, etcétera. Por último, vamos a comenzar el último repaso. Volvemos a coger nuestras tarjetas de Plickr para ver si nos hemos enterado de esta explicación.